Prepárate para una historia que te atrapará desde el primer segundo. Imagina una joven enfrentándose a un destino que nunca eligió, sacrificando su libertad por el bien de su familia. En este relato te sumergirás en un torbellino de emociones, amor y secretos oscuros que cambiarán vidas para siempre. ¿Estás listo para descubrir cómo el sacrificio puede transformarse en una lucha por la redención? Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En una pequeña villa del sur de Europa, Ayla, una joven de 19 años de mirada inquieta, sintió cómo su mundo se derrumbaba bajo el peso de las palabras de sus padres. La vinícola familiar, que había sido el orgullo de generaciones, estaba al borde del colapso, y la única salvación parecía ser un trato inhumano. Casarse con un sheik de 75 años, un hombre desconocido de una tierra lejana, era la condición para salvarlo todo. Ayla, con el corazón apretado, escuchó a su madre sollozar mientras su padre repetía que no había otra salida. En su interior, una tormenta de miedo y rabia crecía. No quería ser una pieza más en un juego de deudas y desesperación. Pero, ¿cómo negarse cuando el futuro de su familia dependía de ella? La presión la ahogaba, y aunque su voz temblaba al protestar, sabía que su resistencia podría no bastar. Ayla pasó noches en vela, mirando el techo de su habitación mientras las imágenes de un futuro incierto la atormentaban. Se imaginaba a sí misma atrapada en un palacio extraño, rodeada de rostros desconocidos, sin poder decidir nada por su cuenta. Su corazón latía con una mezcla de terror y resignación. Amaba a su familia, pero el costo de salvarlos parecía arrancarle el alma. Recordaba los días en que corría por los viñedos, libre, con el viento acariciando su rostro, y ahora todo eso se sentía como un sueño lejano. En su mente se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa ligereza, o si su vida estaría marcada para siempre por este sacrificio. La idea de ser entregada como un objeto la llenaba de náuseas, pero el peso de la ruina familiar la mantenía atada a esa decisión imposible. En la sala de su casa, decorada con retratos de antepasados que parecían juzgarla, Ayla escuchó a su padre intentar suavizar la situación. Sus palabras eran vacías, promesas de que todo sería temporal, de que el sheik solo buscaría compañía y no algo más. Pero ella no podía engañarse. Sentía en el fondo de su ser que estaba siendo vendida, que su valor se medía en dinero y no en quién era. Cada vez que intentaba hablar, su voz se quebraba, y su madre, con los ojos rojos de tanto llorar, solo podía abrazarla en silencio. La impotencia ardía en su pecho, quería gritar, escapar, pero ¿a dónde iría? La vinícola, los recuerdos de su infancia, todo estaba en juego. Y Ayla se sentía como un cordero llevado al matadero, sin más opción que aceptar su destino. Los días previos al acuerdo fueron un borrón de emociones contenidas para Ayla. No había risas en la casa, solo susurros y miradas esquivas entre sus padres, como si temieran que ella se arrepintiera. Ella, por su parte, apenas comía, su apetito reemplazado por un nudo constante en el estómago. En su interior luchaba contra la idea de ser una mártir. No quería que su vida se definiera por este acto, pero tampoco podía ignorar el dolor en los ojos de su familia. Se preguntaba cómo habían llegado a este punto, cómo algo tan querido como la vinícola podía convertirse en una maldición. Cada noche, al cerrar los ojos, rezaba por un milagro, por una salida que no implicara perderse a sí misma. Pero el silencio de la oscuridad solo le devolvía el eco de su propia desesperación. Cuando los abogados llegaron para formalizar el trato, Ayla sintió que el aire se volvía más pesado. Hombres de trajes oscuros, con acentos extranjeros, hablaban con su padre en un rincón de la sala,
mientras ella observaba desde lejos, como si no fuera la protagonista de esa transacción. No la miraban a los ojos, y eso la hería más de lo que esperaba. Era como si no existiera como persona, solo como una firma en un papel. Su mente divagaba hacia un futuro que no podía imaginar sin temor. ¿Cómo sería vivir en un lugar donde no conocía a nadie, donde cada día sería un recordatorio de lo que perdió? La incertidumbre la carcomía, pero también la mantenía alerta, como si algo dentro de ella aún se negara a rendirse por completo ante lo inevitable. Aíla no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación entre su padre y los representantes legales. Hablaban de protección financiera, de deudas congeladas, de salvar la vinícola de un leilón público. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su libertad, y aunque entendía la lógica detrás del acuerdo, no podía aceptar que su vida fuera el precio a pagar. En su interior, una voz gritaba que merecía más, que no debía ser sacrificada por los errores de otros. Pero al mismo tiempo, el amor por su familia la ataba, recordándole las risas de su madre en tiempos mejores y las historias de su padre sobre los viñedos. La dualidad la desgarraba. Quería salvarlos, pero no a costa de sí misma. La batalla interna la dejaba exhausta, sin saber si alguna vez encontraría paz. Mientras firmaban los papeles, Aíla se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas contra el pecho, como si así pudiera protegerse de lo que venía. Su padre intentó acercarse, pero ella desvió la mirada. No quería ver la culpa en sus ojos, ni escuchar más excusas. Sentía que algo dentro de ella se rompía, una parte de su inocencia que nunca volvería. Se preguntaba cómo sería el hombre con el que la obligaban a casarse, si sería cruel o simplemente indiferente, y cuál de las dos opciones sería peor. La incertidumbre la envolvía como una sombra, y aunque intentaba aferrarse a la esperanza de que todo sería temporal, una voz en su cabeza le susurraba que su vida nunca volvería a ser suya. El peso de esa verdad la aplastaba, dejándola sin aire, sin salida. Esa noche, sola en su habitación, Aíla abrió un viejo diario que había guardado desde niña y comenzó a escribir, como si plasmar sus pensamientos pudiera aliviar el dolor. Las palabras salían torpes, llenas de miedo y tristeza, pero también de una chispa de rebeldía que no podía apagar. Escribía sobre su deseo de escapar, de encontrar una forma de salvar a su familia sin perderse en el proceso. Pero cada línea terminaba con la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo? Su mano temblaba al sostener el lápiz y las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras. Sentía que estaba despidiéndose de sí misma, de la joven que soñaba con un futuro lleno de risas y amor. Ahora, todo parecía un lujo que no podía permitirse, y el diario se convirtió en el único testigo de su lucha silenciosa. A la mañana siguiente, Aíla se miró en el espejo y apenas reconoció el rostro que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes brillantes de vida, ahora estaban opacos, cargados de una tristeza que no podía disimular. Se preguntaba cómo sería su vida al otro lado del mundo, en un lugar donde no conocía el idioma ni las costumbres, donde no tendría a nadie en quien confiar. La idea de estar sola, rodeada de desconocidos, la llenaba de pavor, pero también de una extraña determinación. Si iba a ser sacrificada, lo haría con la cabeza en alto, aunque por dentro estuviera destrozada. Tocó su reflejo con dedos temblorosos, como si intentara despedirse de la persona que había sido. En ese momento decidió que, sin importar lo que viniera, guardaría un pedazo de sí misma que nadie podría quitarle. Mientras los preparativos para su partida avanzaban, Aíla sintió que el tiempo se aceleraba, como si el universo quisiera terminar con su sufrimiento lo antes posible. Su madre le empacó ropa que nunca había usado,
vestidos formales que parecían pertenecer a otra persona, y cada prenda era un recordatorio de la vida que la esperaba. No hubo despedidas largas ni palabras de consuelo. Todo se sentía mecánico, como si su familia también quisiera olvidar lo que estaban haciendo. En su interior, Ayla luchaba por no derrumbarse, por mantener un hilo de esperanza aunque fuera frágil. Se decía a sí misma que tal vez, solo tal vez, encontraría una forma de sobrevivir a esto. Pero mientras subía al auto que la llevaría al aeropuerto, su corazón latía con un miedo que no podía ignorar. Un miedo que sabía que la acompañaría por mucho tiempo. Ayla descendió del avión en un aeropuerto que parecía sacado de un sueño extraño, con el aire cargado de un calor sofocante y aromas que no reconocía. El lujo la rodeó de inmediato. Autos negros relucientes, hombres de traje que hablaban en un idioma que no entendía, y un palacio que se alzaba como una fortaleza en medio del desierto. Pero nada de eso la impresionaba. En su interior solo sentía un vacío helado que ninguna opulencia podía llenar. No había rostros familiares para recibirla, solo desconocidos que la miraban con curiosidad distante, como si fuera una pieza rara en exhibición. Su corazón latía con fuerza, no por emoción, sino por un temor que crecía con cada paso hacia su nueva prisión. Quería mirar atrás, como si pudiera encontrar una salida, pero sabía que el pasado ya no existía para ella. Mientras la llevaban por corredores interminables decorados con mosaicos y oro, Ayla sentía que su identidad se desvanecía con cada puerta que cruzaba. No había palabras de bienvenida genuina, solo instrucciones frías sobre dónde debía estar y cómo debía actuar. En su mente, imaginaba a su familia en casa, preguntándose si estarían aliviados o si sentirían culpa por haberla enviado tan lejos. La soledad la golpeaba con una fuerza que no esperaba. Estaba rodeada de gente, pero nunca se había sentido tan sola. Intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente mientras aferraba el borde de su vestido. Cada sonido, cada mirada, no sé tú. Recordaba que no pertenecía a ese lugar, que su vida ahora estaba en manos de alguien que ni siquiera conocía. La víspera de la ceremonia llegó con una rapidez que Ayla no estaba preparada para enfrentar. Mujeres desconocidas, con rostros impasibles, la rodearon para vestirla y adornarla como si fuera una muñeca. Sus manos trabajaban con precisión, pero no había calidez en sus gestos, solo una eficiencia que la hacía sentir aún más como un objeto. Mientras le colocaban joyas pesadas y un velo que apenas le permitía ver, Ayla se miraba en un espejo y no se reconocía. El reflejo mostraba a una extraña, alguien que no era ella, alguien que estaba siendo preparada para un destino que no había pedido. En su interior, una mezcla de pánico y resignación luchaba por tomar el control, pero no había espacio para lágrimas ni para gritos. Solo podía seguir adelante. Cuando por fin vio al Sheikh Tariq ibn Rashid durante la ceremonia, Ayla sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Era un hombre de 75 años, con una presencia imponente a pesar de su edad, y sus ojos la observaban con una intensidad que no podía descifrar. No había ternura en su mirada, solo algo que parecía posesión, como si ya hubiera reclamado cada parte de ella. La ceremonia fue breve, un intercambio de palabras que ella no entendía, rodeada de diplomatas y hombres de negocios que parecían más interesados en los papeles que en las personas. Ayla apenas podía respirar bajo el peso del velo y de lo que significaba ese momento. Su mente gritaba que aún había tiempo para escapar, pero sus pies permanecían clavados al suelo, atrapados por un deber que no había elegido. Después de la ceremonia, Ayla fue llevada a una habitación enorme, con una cama cubierta de telas lujosas que parecían burlarse de su situación. Las criadas la prepararon una vez más,
esta vez con ropas tan finas que eran casi transparentes, y cada movimiento suyo era vigilado, como si temieran que intentara algo desesperado. Ella no podía mirarlas a los ojos. La vergüenza y el miedo se mezclaban en su interior, haciendo que su piel se erizara con cada roce de las telas. Sabía lo que venía, aunque nadie lo había dicho explícitamente, y la sola idea hacía que su estómago se revolviera. Quería encerrarse en sí misma, desaparecer, pero no había ningún lugar donde esconderse. La espera era una tortura. Cada segundo, un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía. Cuando Tariq entró en la habitación, el aire se volvió más pesado, como si su presencia absorbiera todo el oxígeno. Sus pasos eran lentos pero seguros, y sus ojos la recorrieron de una manera que la hizo sentir desnuda, vulnerable, como si no tuviera derecho a ningún pensamiento propio. Ayla intentó mantener la calma, pero su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. No había palabras de consuelo ni de afecto, solo una orden fría que la paralizó, un mandato de quedarse quieta, de no resistir, de soportar lo que viniera. En su mente, ella se aferraba a la esperanza de que todo terminara pronto, de que pudiera encontrar un rincón dentro de sí misma donde refugiarse. Pero el miedo la dominaba, un miedo que parecía devorarla desde adentro. Justo cuando Tariq se acercó más, su cuerpo de repente se tensó de una manera extraña, y su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Ayla lo miró, confundida, mientras él intentaba hablar, pero solo emitía un sonido gutural antes de desplomarse sobre ella. El peso de su cuerpo la aplastó por un instante, y el pánico la invadió como una ola. No entendía qué estaba pasando, solo sabía que algo estaba terriblemente mal. Gritó con todas sus fuerzas, un grito que parecía liberar todo el terror acumulado, mientras sus manos temblaban intentando apartarlo. La puerta se abrió de golpe, y figuras borrosas entraron corriendo, pero Ayla apenas podía procesar lo que sucedía. Su mente estaba en blanco, atrapada entre el alivio y un nuevo tipo de horror. Mientras los guardias y sirvientes se llevaban a Tariq a toda prisa, Ayla quedó temblando en un rincón de la habitación, con las manos aferradas a las sábanas como si fueran lo único que la mantenía anclada a la realidad. No sabía si él estaba vivo o muerto, y en ese momento no podía decidir qué sería peor. El alivio de que no la hubiera tocado se mezclaba con la culpa de sentir eso, y la incertidumbre de lo que vendría ahora la mantenía en un estado de shock. Las criadas la miraban con una mezcla de miedo y sospecha, como si ella tuviera algo que ver con lo sucedido. Pero Ayla no podía pensar en nada más que en el peso que aún sentía sobre su piel. Un peso que no era solo físico, sino también emocional. Horas después, sola en la penumbra de la habitación, Ayla intentó ordenar sus pensamientos, pero todo era un caos. Nadie le explicaba nada, solo escuchaba susurros al otro lado de las paredes, palabras en un idioma que no entendía, pero que sonaban urgentes. Se preguntaba si esto era el fin de su pesadilla o solo el comienzo de algo aún más oscuro. Su cuerpo temblaba sin control, y aunque intentaba calmarse, cada ruido la hacía saltar, temiendo que alguien regresara con más órdenes o acusaciones. En su interior, una pequeña chispa de esperanza intentaba encenderse. Tal vez, solo tal vez, esto significara un respiro. Pero la sombra del miedo seguía allí, recordándole que aún estaba atrapada en un lugar donde no tenía control sobre nada. A medida que la noche avanzaba, Ayla se acurrucó en un rincón, incapaz de dormir, con la mente atrapada en un bucle de recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado con Tariq? ¿Qué significaría esto para ella? ¿La culparían de algo que no podía controlar? Cada pensamiento era una daga, y la soledad de esa habitación gigantesca la hacía sentir más pequeña que nunca.
Pero en medio del caos, algo dentro de ella se endurecía. Si iba a sobrevivir a esto, tendría que encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Mientras el alba comenzaba a teñir el cielo, Ayla se prometió a sí misma que sin importar lo que viniera, no se rendiría tan fácilmente. Su lucha, aunque invisible para los demás, apenas comenzaba. Los días siguientes al incidente fueron un borrón de incertidumbre para Ayla, quien permaneció encerrada en una ala aislada del palacio. Nadie le explicaba nada con claridad, solo recibía miradas furtivas y susurros que la hacían sentir como una intrusa en un lugar que nunca fue suyo. Su mente no podía dejar de revivir el momento en que Tariq se desplomó, y aunque una parte de ella sentía alivio por haber escapado de lo peor, otra parte temblaba ante la posibilidad de ser culpada por algo que no había hecho. El silencio era sofocante y la soledad se convirtió en su única compañera mientras esperaba noticias de su destino. Se preguntaba si alguna vez volvería a ver a su familia o si este lugar se convertiría en su tumba. La espera la desgastaba, pero no tenía más opción que aferrarse a la poca fuerza que le quedaba. Después de semanas de aislamiento, Ayla fue informada de que Tariq había entrado en un coma profundo tras el ataque que sufrió. La noticia la golpeó con una mezcla de alivio y temor. No estaba muerto, pero tampoco podía hacerle daño, al menos no por ahora. Sin embargo, su situación no mejoraba. Seguía sin poder salir del palacio ni contactar con el mundo exterior. Las criadas que la atendían apenas hablaban, y cuando lo hacían, sus palabras estaban cargadas de una frialdad que la hacía sentir aún más sola. En su interior, Leila luchaba por no perder la esperanza, repitiéndose que esto tenía que ser temporal, que en algún momento alguien vendría a liberarla. Pero cada día que pasaba sin respuestas, esa esperanza se desvanecía un poco más, reemplazada por un miedo constante a lo desconocido. 3 meses después, la noticia llegó como un trueno en medio de la quietud. Tariq había fallecido sin despertar del coma. Ayla sintió que el suelo bajo sus pies se movía, no por tristeza, sino por la incertidumbre de lo que esto significaba para ella. No había tiempo para procesar la información cuando un grupo de hombres serios, vestidos de negro, entró a la sala donde la mantenían. Hablaban rápido, con términos legales que ella no entendía del todo, pero una palabra resonó con fuerza: herencia. Sus ojos se abrieron de incredulidad. ¿Cómo era posible que ella, una extranjera que apenas había estado casada por unas horas, tuviera algo que ver con eso? El desconcierto la invadió, pero también un nuevo tipo de miedo, porque las miradas de esos hombres no eran de simpatía, sino de cálculo. En una reunión fría y formal, Ayla fue informada de que Tariq había dejado una cláusula en su testamento que la incluía como beneficiaria parcial de su vasta fortuna. Propiedades, acciones y una mesada vitalicia estaban a su nombre, un gesto que parecía incomprensible para todos los presentes, incluida ella misma. Su mente giraba con preguntas. ¿Por qué alguien como Tariq haría esto? ¿Era un acto de culpa, de control, desde la tumba, o simplemente una estrategia que ella no podía entender? Aunque debería haber sentido alivio por la seguridad económica, solo sentía una creciente inquietud. Sabía que esto no sería un regalo, sino una carga, algo que la pondría en el centro de un conflicto que no había pedido. La libertad seguía lejos, y ahora un nuevo tipo de prisión comenzaba a formarse a su alrededor. Pronto, las reacciones de la familia de Tariq confirmaron sus peores temores. Sus hijos, hombres y mujeres, mayores que ella, no ocultaron su desprecio cuando se enteraron de la herencia. Ayla podía sentir sus miradas como dagas, cargadas de resentimiento y acusaciones silenciosas. En los pasillos, escuchaba fragmentos de conversaciones donde la llamaban oportunista,
una extranjera que había engañado a un hombre enfermo para quedarse con lo que no le pertenecía. Su corazón se encogía con cada palabra que alcanzaba a escuchar. No quería nada de ese dinero, solo quería volver a casa, pero nadie parecía dispuesto a creer en su inocencia. La hostilidad crecía como una sombra, y Ayla sabía que su vida en ese palacio se volvía más peligrosa con cada día que pasaba. Los rumores no tardaron en saltar de los muros del palacio a las páginas de los periódicos. Artículos sensacionalistas comenzaron a circular, pintando a Ayla como una calculadora seductora que había usado trucos oscuros para manipular a Tariq. Cada titular era un golpe más a su ya frágil estado emocional. Leía palabras como bruja y estafadora asociadas a su nombre, y aunque sabía que no era cierto, el peso de esas acusaciones la aplastaba. En su interior, el miedo se mezclaba con una rabia que no podía expresar. Quería gritar su verdad, pero ¿quién la escucharía? Se sentía como un blanco fácil, expuesta al juicio de un mundo que no la conocía y que parecía disfrutar de su sufrimiento. Ayla intentó mantenerse al margen, escondiéndose en las sombras del palacio, pero incluso allí sentía el peso de las miradas y los susurros. Las criadas, que antes la trataban con indiferencia, ahora parecían observarla con desconfianza, como si temieran que ella tuviera algún poder oculto. Sus noches estaban llenas de pesadillas donde revivía la noche de la boda, pero ahora con un giro aún más oscuro, como si todos la acusaran de un crimen que no cometió. Durante el día, apenas salía de su habitación, temiendo enfrentarse a más hostilidad. En su mente se aferraba a la idea de que todo esto pasaría, de que la dejarían en paz. Pero algo en su interior le decía que esta batalla estaba lejos de terminar. Los hijos de Tariq no se contentaron con rumores. Comenzaron a actuar. Ayla se enteró por fragmentos de conversaciones que planeaban impugnar el testamento, alegando que el matrimonio nunca fue válido y que ella no tenía derecho a nada. La presión legal era un nuevo tipo de jaula, una que la mantenía despierta por las noches, preguntándose si perdería incluso la poca seguridad que le habían prometido. No quería pelear por algo que ni siquiera deseaba, pero tampoco podía permitirse quedar desprotegida en un país donde no tenía a nadie. El miedo a ser despojada de todo y enviada de vuelta a la nada la perseguía como un fantasma, y cada día se sentía más atrapada en un juego de poder que no entendía. A pesar de todo, una pequeña parte de Ayla comenzó a endurecerse en medio del caos. Sabía que no podía confiar en nadie en ese palacio, que cada sonrisa podía esconder una traición. En su soledad empezó a observar más, a escuchar con atención, a buscar cualquier señal de lo que podría venir. Aunque su corazón aún temblaba de miedo, también comenzaba a latir con una determinación que no sabía que tenía. Si iba a ser tratada como una enemiga, entonces aprendería a protegerse, incluso si eso significaba guardar silencio y esperar el momento adecuado. No sabía cuánto tiempo podría resistir, pero por primera vez desde que llegó, sintió que no se rendiría tan fácilmente ante las circunstancias. Mientras los días se convertían en semanas, Ayla se dio cuenta de que su situación no era solo una cuestión de herencia, sino de supervivencia. Cada movimiento suyo era vigilado. Cada palabra podía ser usada en su contra, y la sensación de estar en un campo de batalla invisible la agotaba. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Y si todo esto era parte de un plan más grande, algo que Tariq había previsto incluso antes de su muerte? La idea la asustaba, pero también despertaba su curiosidad. Tal vez, solo tal vez, había más en esta historia de lo que todos creían,
y ella tendría que descubrirlo si quería encontrar una salida a este laberinto de intrigas y traiciones. Ayla desapareció del ojo público tan pronto como pudo, dejando atrás el palacio y las miradas acusadoras que la perseguían. Se instaló en una casa antigua entre las colinas de Cádiz, en el sur de España, un lugar lo suficientemente apartado como para que nadie la reconociera. El aire salado del mar cercano y el silencio de las oliveiras eran lo único que la acompañaba, pero ni siquiera eso podía borrar las cicatrices que llevaba dentro. Cada día se despertaba con un peso en el pecho, un recordatorio constante de lo que había vivido y de lo que había perdido. No quería el dinero ni las propiedades que le habían dejado. Solo deseaba borrar su nombre de las historias que aún circulaban en los periódicos sensacionalistas. Pero el pasado no la soltaba y ella sabía que nunca podría escapar del todo. La justicia, después de meses de investigaciones y acusaciones, archivó los casos en su contra por falta de pruebas de manipulación o engaño. Sin embargo, el veredicto no limpió su nombre. Los rumores persistían, y la sombra de ser una oportunista la seguía como un eco que no podía silenciar. Ayla evitaba los espejos, no porque temiera su reflejo, sino porque no quería ver el cansancio y la tristeza que se habían grabado en su rostro. En su interior, cargaba una culpa que no podía explicar, como si de alguna manera ella fuera responsable de todo lo sucedido. Los días se volvieron monótonos, una rutina de esconderse del mundo, pero incluso en esa quietud, su mente no encontraba descanso, siempre alerta, siempre temiendo que alguien viniera a desenterrar su historia. Para protegerse de la prensa y de los curiosos, Ayla contrató un pequeño grupo de guardias que vigilaban los alrededores de su refugio. No hablaba con ellos más allá de lo necesario, no confiaba en nadie y cada interacción humana le recordaba lo vulnerable que se sentía. Pasaba horas en el jardín, arrancando maleza o plantando flores que rara vez sobrevivían, como si cuidar de algo pudiera devolverle un sentido de control. Pero incluso en esos momentos, sus pensamientos la traicionaban, llevándola de vuelta a esa noche en el palacio, a las miradas de desprecio, a las palabras que la habían marcado. Quería olvidar, borrar cada recuerdo, pero su cuerpo parecía decidido a recordarlo todo, temblando sin motivo en las noches frías. Las estaciones cambiaban, pero la vida de Ayla permanecía estancada en un gris interminable. No recibía visitas, no contestaba cartas ni mensajes, y el teléfono que tenía en casa raramente sonaba. Su única compañía era el viento que soplaba entre los árboles y el sonido distante del mar, que a veces parecía susurrarle que no estaba tan sola. Sin embargo, esa soledad autoimpuesta era tanto un escudo como una prisión. La protegía de nuevas heridas, pero también la aislaba de cualquier posibilidad de sanar. En su mente se repetía que no necesitaba a nadie, que estaba mejor así, pero en el fondo sabía que una parte de ella anhelaba conexión, un toque de calidez humana que no sabía cómo pedir ni aceptar después de tanto dolor. Ayla evitaba las ciudades y los lugares concurridos, temiendo ser reconocida o señalada. Cuando necesitaba provisiones, enviaba a alguien de confianza en su lugar, y si debía salir, lo hacía al amanecer o al atardecer, cuando las calles estaban vacías. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de su casa y al pequeño terreno que la rodeaba, un espacio que conocía de memoria, pero que nunca sentía como suyo. Cada ruido inesperado la ponía en alerta, como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a arrastrarla de vuelta al pasado. La paranoia se había convertido en una compañera constante, y aunque sabía que era irracional, no podía evitar mirar por encima del hombro, temiendo que su historia la persiguiera sin descanso. En las noches más oscuras, Ayla se sentaba en la veranda con una manta sobre los hombros,
mirando las estrellas como si pudieran darle alguna respuesta. Su mente divagaba, preguntándose si alguna vez volvería a sentirse completa, si podría dejar de ser la víctima de una historia que no había escrito. Recordaba a su familia, a los viñedos donde había crecido, y se preguntaba si ellos pensaban en ella o si habían decidido borrar su existencia de sus vidas. El dolor de esa posibilidad la atravesaba como un cuchillo, pero no tenía el coraje de buscarlos, temiendo un rechazo que no podría soportar. Así que se quedaba allí, en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sin ruido, sabiendo que la paz era un lujo que tal vez nunca recuperaría. A medida que los años pasaban, Ayla se volvió más una sombra de sí misma, alguien que existía pero no vivía. Su cuerpo envejecía, no por el tiempo, sino por el peso de las emociones que cargaba. Las risas, los sueños, las esperanzas que alguna vez tuvo parecían pertenecer a otra persona, a una joven que había sido borrada por el destino. Sin embargo, incluso en su aislamiento, algo dentro de ella se negaba a rendirse por completo. Era una chispa pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí, latiendo en algún rincón de su alma. No sabía qué hacer con ese sentimiento, ni siquiera si algún día tendría el valor de alimentarlo, pero su mera existencia le recordaba que no todo estaba perdido, al menos no todavía. 7 años transcurrieron en ese silencio autoimpuesto, 7 años de esconderse del mundo y de sí misma. Ayla había aprendido a vivir con el vacío, a aceptarlo como parte de quien era ahora, pero eso no significaba que no doliera. Cada mañana al despertar sentía el mismo nudo en el pecho, la misma pregunta sin respuesta. ¿Cuándo terminaría esto? No buscaba felicidad, solo un respiro, un momento en el que pudiera cerrar los ojos sin temor. Pero el pasado seguía aferrado a ella, como una sombra que no podía sacudirse, y aunque intentaba ignorarlo, sabía que no desaparecería por sí solo. Algo tendría que romper ese ciclo, aunque ella no podía imaginar qué o quién podría tener el poder de cambiar su realidad. En ese tiempo, Ayla también aprendió a observar los pequeños detalles de su entorno como una forma de mantenerse anclada. El canto de los pájaros al amanecer, el crujir de las hojas secas bajo sus pies, el olor de la lluvia en las colinas, todo eso se convirtió en un recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso si ella se sentía atrapada en el tiempo. Pero incluso esos momentos de calma estaban teñidos de melancolía. No podía disfrutarlos plenamente, porque siempre había una voz en su cabeza que le recordaba lo que había perdido. Quería creer que algún día sería diferente, que encontraría una manera de reconstruirse, pero después de tanto tiempo, esa esperanza se sentía más como un sueño lejano que como una posibilidad real. Mientras el 7º año llegaba a su fin, Ayla sintió un cambio sutil en el aire, una sensación que no podía explicar, pero que la ponía inquieta. No había nada tangible que lo justificara. Ningún ruido extraño, ninguna carta inesperada, solo una intuición que la mantenía despierta por las noches. Miraba por la ventana más de lo habitual, como si esperara ver algo o a alguien en el horizonte. En su interior, una mezcla de miedo y curiosidad comenzaba a crecer. Después de tanto tiempo en las sombras, estaba lista para enfrentarse a lo que fuera que viniera. No tenía respuesta, pero por primera vez en años sentía que el silencio que había construido a su alrededor estaba a punto de romperse, y no sabía si eso la salvaría o la destruiría. Después de 7 años de soledad, un día soleado pero frío trajo un cambio inesperado a la vida de Ayla. Desde la ventana de su casa en las colinas de Cádiz, notó un vehículo desconocido acercándose por el camino polvoriento que rara vez alguien recorría. Su corazón dio un salto, no de emoción, sino de un temor instintivo que había aprendido a llevar consigo. Se quedó inmóvil,
observando cómo el auto se detenía a poca distancia y un hombre alto, de porte elegante, descendía de él. No lo reconoció, pero algo en su manera de moverse, con una mezcla de confianza y cautela, la puso en guardia. Ayla se escondió detrás de las cortinas, temiendo que este extraño viniera a desenterrar el pasado que tanto había luchado por enterrar. La paz que había construido, aunque en frágil, parecía estar a punto de desmoronarse. El hombre era Zahir ibn Rashid, hijo legítimo de Tariq, de 35 años, con una presencia que combinaba sofisticación y una intensidad contenida. Había estudiado Derecho Internacional en Londres y hablaba 5 idiomas con fluidez, pero su vida no había sido fácil tras la muerte de su padre. Nunca había aceptado la versión oficial de los hechos ni la herencia dejada a Ayla, y durante años había recopilado información en silencio, buscando respuestas. Ahora, parado frente a la casa de Ayla, sentía una mezcla de determinación y curiosidad. No estaba allí para acusar, o eso se decía a sí mismo, sino para entender qué había pasado realmente. Pero en su interior también cargaba el peso de un apellido manchado por secretos, y sabía que este encuentro no sería sencillo para ninguno de los dos. Ayla, desde su escondite, observaba cada movimiento de Zahir con el corazón acelerado. Sus guardias se acercaron a él antes de que pudiera llegar a la puerta, y aunque no podía escuchar la conversación, veía cómo el hombre mantenía la calma, mostrando algo que parecía ser una identificación o un documento. El intercambio fue breve, y pronto los guardias le indicaron que se retirara. Ayla sintió un alivio momentáneo, pero también una inquietud que no podía ignorar. Algo en la forma en que Zahir miró hacia la casa, como si supiera que ella estaba allí, le provocó un escalofrío. No sabía quién era ni qué quería, pero su instinto le decía que no. Se rendiría tan fácilmente, y eso la asustaba más de lo que quería admitir. Zahir, aunque fue rechazado en su primer intento, no se dio por vencido. Durante los días siguientes comenzó a rondar la zona, siempre a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que Ayla lo notara. La observaba desde lejos, estudiando sus hábitos, cómo salía al jardín al atardecer, cómo evitaba el contacto visual con cualquiera que pasara por el camino. No veía en ella a la mujer calculadora que los rumores describían, sino a alguien atrapado por un pasado que no podía dejar atrás. En su mente se formaban preguntas que necesitaba responder. ¿Era Ayla una víctima, como él comenzaba a sospechar, o había algo más que no sabía? Su obsesión por la verdad lo mantenía allí, aunque sabía que cada día que pasaba la incomodaba más. Ayla, por su parte, sentía que su refugio estaba siendo invadido, incluso si Zahir no cruzaba los límites físicos de su propiedad. Cada vez que veía su figura a lo lejos, su ansiedad crecía, y las noches se volvían más largas, llenas de pensamientos sobre quién era ese hombre y qué podía querer de ella. Intentaba ignorarlo, concentrarse en sus rutinas, pero su presencia era una sombra constante que no podía sacudirse. En su interior, el miedo se mezclaba con una curiosidad que no quería reconocer. Después de tanto tiempo sola, una parte de ella se preguntaba si este extraño traería respuestas o simplemente más dolor. Pero el temor a revivir el pasado la mantenía cerrada, decidida a no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para herirla de nuevo. Después de varias semanas de observación, Zahir decidió intentar un acercamiento más directo. Una tarde, mientras Ayla trabajaba en el jardín con las manos cubiertas de tierra, él se acercó al borde del terreno, donde los guardias no podían detenerlo sin una confrontación abierta. No dijo nada al principio, solo la miró con una intensidad que la hizo congelarse. Ayla levantó la vista. Sus ojos, encontrándose con los de él por un instante antes de desviarlos, su cuerpo tensándose como si esperara un ataque. En ese momento, sintió una vulnerabilidad que había intentado enterrar durante años.
y aunque quería gritarle que se fuera, algo en su mirada la detuvo. Era como si él pudiera ver más allá de su fachada, y eso la aterrorizaba más que cualquier acusación. Finalmente, Zahir rompió el silencio con una voz calma pero firme, como si hubiera ensayado las palabras 1000 veces. Solo dijo: «No, estoy aquí para hacerte daño, solo quiero entender». Ayla no respondió de inmediato. Su mente estaba en caos, debatiendo si debía ignorarlo o enfrentarlo. Después de un largo silencio, sus labios se movieron apenas, dejando escapar una pregunta cargada de cansancio. ¿Entender qué exactamente? Era la primera vez que hablaba con él, y aunque su tono era defensivo, también había una chispa de curiosidad que no podía ocultar. Zahir no sonrió ni se acercó más, respetando el espacio que ella necesitaba, pero en su interior sintió que había dado un pequeño paso, uno que podría cambiarlo todo, aunque aún no sabía hacia dónde. Ayla, tras pronunciar esas palabras, sintió un nudo en el estómago, como si al hablar hubiera abierto una puerta que no estaba segura de querer cruzar. Se arrepintió casi de inmediato, temiendo que cualquier interacción con este hombre pudiera traer de vuelta el dolor que tanto había intentado dejar atrás. Pero también había algo en su voz, en su manera de mirarla que no parecía hostil, y eso la confundía. Durante años había esperado lo peor de todos, y ahora no sabía cómo interpretar esta calma aparente. Su instinto le decía que corriera, que se encerrara en casa y no volviera a mirarlo, pero sus pies permanecían clavados al suelo, atrapados entre el miedo y la necesidad de saber por qué estaba allí. ¿Qué quería de ella después de tanto tiempo? Zahir notó la lucha interna en los ojos de Ayla, y aunque deseaba presionar más, sabía que cualquier movimiento brusco la haría retroceder. Decidió dar un paso atrás, literalmente, levantando las manos en un gesto de paz antes de decir: «No tienes que responderme ahora, solo piénsalo». Luego se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su auto, dejando que el silencio entre ellos hablara por sí mismo. En su interior sentía una mezcla de frustración y esperanza. Había esperado más resistencia, pero también sabía que cada palabra, cada mirada, era un terreno minado. Quería la verdad, pero también comenzaba a sentir algo inesperado, empatía por esta mujer que parecía cargar con un peso que él no podía imaginar del todo. Ayla observó cómo Zahir se alejaba, su figura desapareciendo por el camino polvoriento, y solo entonces soltó el aliento que había estado conteniendo. Sus manos temblaban mientras volvía a su trabajo en el jardín, pero su mente ya no estaba allí. Estaba atrapada en esa breve conversación, en las palabras que había pronunciado y en las que él había dejado en el aire. No. Sabía si debía confiar en su calma o temerle aún más por eso. Durante años había vivido en un estado de hibernación emocional y ahora sentía que algo despertaba dentro de ella, algo que no podía controlar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, se preguntó si este era el principio del fin de su silencio y si estaba preparada para lo que eso pudiera significar. Zahir no perdió tiempo tras su breve encuentro con Ayla. Sabía que las respuestas que buscaba no vendrían solo de ella, sino de los secretos que su padre había dejado atrás. Decidió viajar a Tánger, donde Tariq había mantenido un antiguo despacho lleno de documentos que nunca habían sido revisados por completo tras su muerte. Durante días, se sumergió en pilas de papeles amarillentos, contratos, cartas y registros financieros que parecían interminables. Su mente trabajaba sin descanso, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido años atrás. Aunque el polvo y el cansancio lo agotaban, algo en su interior lo impulsaba a seguir, como si supiera que lo que encontraría cambiaría todo lo que había creído hasta ahora. Cada hoja que giraba era un paso más hacia una verdad que temía, pero que necesitaba desesperadamente conocer. Entre los documentos, Zahir encontró algo que hizo que su sangre se helara.
un contrato oculto que revelaba que Tariq había comprado en secreto la vinícola de la familia de Ayla mucho antes de que ésta cayera en bancarrota. No solo eso, sino que también había pruebas de que como socio oculto, su padre había sabotado deliberadamente la empresa, retirando fondos, manipulando exportaciones y presionando a los acreedores para llevarla al borde del colapso. La maniobra era cruel y calculada, un plan para forzar a la familia de Ayla a una posición de desesperación absoluta. Zahir sintió una mezcla de incredulidad y asco. Siempre había sabido que su padre era un hombre de negocios implacable, pero esto iba más allá de cualquier límite moral que hubiera imaginado. El peso de esa revelación lo aplastó, haciéndolo cuestionar todo lo que había conocido sobre su propia sangre. Pero lo que encontró a continuación fue aún más perturbador. En una carpeta marcada como personal, Zahir descubrió fotografías y reportes detallados sobre Ayla, tomados cuando ella apenas tenía 17 y 18 años. Eran registros de su vida cotidiana, de sus movimientos, de sus amistades, como si alguien la hubiera estado vigilando mucho antes de que el matrimonio fuera siquiera una posibilidad. Su estómago se revolvió al darse cuenta de que su padre no solo había orquestado la ruina de su familia, sino que había elegido a Ayla como un objetivo específico, un trofeo que planeaba reclamar desde mucho antes de que ella supiera de su existencia. La ira y la vergüenza lo invadieron. Se sentía cómplice sin haberlo sido, simplemente por llevar el apellido de un hombre capaz de tal depravación. Zahir pasó horas sentado en silencio, con los documentos esparcidos frente a él, intentando procesar lo que había descubierto. Su padre no era solo un hombre enfermo que había muerto antes de tiempo. Era un depredador, alguien que había usado su poder para destruir vidas sin remordimientos. Y Ayla no era la oportunista que los rumores describían, sino una víctima atrapada en una red de manipulaciones que nunca pudo prever. La culpa lo carcomía. Durante años había dudado de ella, había alimentado en su mente la posibilidad de que fuera culpable de algo, y ahora se daba cuenta de que había sido injusto. Pero también sabía que estas verdades no podían quedar enterradas. Tenía que hacer algo con ellas, aunque no sabía cómo enfrentar a Ayla con esto. De regreso en Cádiz, Zahir sentía el peso de los documentos como si fueran cadenas atadas a su conciencia. Cada noche, mientras miraba hacia la casa de Ayla desde la distancia, se debatía sobre cómo abordar lo que sabía. Quería contarle todo, liberarla de la carga de las acusaciones que había soportado durante años. Pero temía que la verdad fuera demasiado dolorosa para ella. ¿Cómo le dices a alguien que su vida fue destruida de manera deliberada? Que cada sufrimiento fue planeado por alguien en quien nunca pudo defenderse. En su interior, una batalla se libraba entre el deseo de ser honesto y el miedo de herirla aún más. Pero sabía que el silencio no era una opción. La verdad, aunque devastadora, era lo único que podría ofrecerle alguna forma de justicia. Ayla, ajena a las tormentas que Zahir enfrentaba, seguía su rutina con la misma cautela de siempre, aunque su presencia continuaba inquietándola. Desde su último encuentro, no habían vuelto a hablar, pero ella notaba su auto ocasionalmente en el camino, y cada vez que lo veía, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. No sabía si debía temerle o confiar en él, y esa incertidumbre la mantenía en un estado constante de alerta. En su soledad, intentaba convencerse de que no necesitaba saber más, de que podía seguir viviendo en su burbuja de silencio. Pero algo dentro de ella, una chispa de curiosidad o tal vez de necesidad, le susurraba que tal vez este hombre tuviera algo importante que decirle. El conflicto la desgarraba, dejándola atrapada entre el miedo y un anhelo que no podía nombrar.
Una tarde, mientras el sol teñía las colinas de un naranja cálido, Zahir decidió que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Se acercó nuevamente a la casa de Ayla, esta vez con una carpeta bajo el brazo, llena de copias de los documentos que había encontrado. Su corazón latía con fuerza mientras los guardias lo interceptaban una vez más, pero su determinación era inquebrantable. Necesitaba hablar con ella, aunque fuera por un momento. Cuando Ayla lo vio desde la ventana, sintió una opresión en el pecho como si supiera que este encuentro sería diferente. No salió a su encuentro, pero tampoco se escondió. Se quedó allí, observándolo, debatiendo si debía abrir la puerta o seguir protegiéndose detrás de sus muros invisibles. La tensión entre ellos era palpable, un preludio de algo que cambiaría todo. Zahir, parado frente a la casa, levantó la vista hacia la ventana donde sabía que Ayla estaba, y aunque no podía verla con claridad, sentía su presencia. No gritó ni insistió, simplemente esperó, con la carpeta en la mano, como si su peso físico fuera un recordatorio de la carga que llevaba. En su mente, repetía las palabras que quería decirle, sabiendo que no había una forma fácil de suavizar lo que había descubierto. Quería pedirle perdón, no solo por las dudas que había tenido sobre ella, sino por el dolor que su familia, su sangre, le había causado. Pero también sabía que el perdón no era algo que pudiera exigir. Solo podía ofrecerle la verdad y esperar que ella decidiera qué hacer con ella. El silencio entre ellos era ensordecedor, pero estaba cargado de posibilidades. Ayla, desde su refugio detrás de las cortinas, sintió que el mundo se detenía mientras miraba a Zahir. Algo en su postura, en la manera en que sostenía esa carpeta, le decía que no estaba allí solo para hablar de trivialidades. Su instinto le gritaba que se alejara, que no permitiera que el pasado volviera a alcanzarla, pero al mismo tiempo una parte de ella estaba cansada de huir, de vivir con preguntas sin respuesta. Las lágrimas amenazaban con caer mientras se debatía. Había pasado tanto tiempo protegiéndose que no sabía si tenía la fuerza para enfrentar lo que él pudiera traer. Pero mientras lo observaba, inmóvil bajo el sol del atardecer, supo que este momento era un punto de no retorno. Algo iba a cambiar, y ella no estaba segura de estar lista para eso. Finalmente, con el corazón en la garganta, Ayla tomó una decisión que no sabía si lamentaría. Abrió la puerta apenas lo suficiente para que Zahir supiera que estaba dispuesta a escuchar, aunque no a acercarse. No dijo nada, solo lo miró con ojos cansados pero atentos, como si le estuviera dando permiso para hablar, pero también advirtiéndole que no cruzara un límite invisible. Zahir inclinó la cabeza en un gesto de respeto, sintiendo que este era el primer paso real hacia algo más grande. En su interior, sabía que lo que estaba a punto de revelar no solo cambiaría la percepción de Ayla sobre el pasado, sino también el rumbo de sus vidas. El aire estaba cargado de tensión y ambos sentían que estaban al borde de un precipicio del que no había vuelta atrás. Zahir, parado frente a la puerta entreabierta de Ayla, sintió que el peso de los documentos en su mano se aligeraba al verla dispuesta a escucharlo. Con voz baja pero firme, comenzó a hablar, revelando lo que había descubierto en Tánger. El sabotaje de la vinícola por parte de Tariq, la vigilancia a la que Ayla había sido sometida desde adolescente y el plan calculado de su padre para atraparla. Cada palabra era como un golpe para ella, pero también como una pieza que encajaba en el rompecabezas de su sufrimiento. Ayla escuchaba en silencio, con los ojos fijos en el suelo, mientras su mente intentaba procesar que todo lo que había vivido no había sido un accidente, sino una trampa orquestada. Aunque el dolor era inmenso, también sintió un extraño alivio. Por fin, alguien reconocía la injusticia que había soportado.
Cuando Zahir terminó de hablar, levantó la mirada hacia Ayla y pronunció unas palabras que ella no esperaba. «Lo siento por todo». Su voz estaba cargada de una sinceridad que la desarmó. No era solo una disculpa por las dudas que él había tenido, sino por el daño que su familia le había causado. Ayla no respondió de inmediato. Su interior era un torbellino de emociones, desde la rabia por lo que Tariq había hecho, hasta la confusión por la honestidad de Zahir. Finalmente, solo asintió, un gesto pequeño pero significativo, como si aceptara su arrepentimiento, aunque no estuviera segura de poder perdonar. En ese momento, algo cambió entre ellos. Una barrera invisible comenzó a desmoronarse, dejando espacio para algo que ninguno de los dos podía definir aún. En los días que siguieron, Zahir regresó varias veces a la casa de Ayla, no con más revelaciones, sino con una presencia más suave, casi protectora. No hablaban mucho al principio. Él se sentaba a cierta distancia mientras ella trabajaba en el jardín, y el silencio entre ellos no era incómodo, sino una forma de respeto mutuo. Ayla, aunque aún cautelosa, comenzó a notar pequeños detalles en él. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba, la paciencia con la que esperaba a que ella estuviera lista para hablar. En su interior sentía un calor que había olvidado, una chispa de conexión que la asustaba pero que también la atraía. Después de tanto tiempo sola, la idea de confiar en alguien parecía un riesgo enorme, pero también un anhelo que no podía ignorar. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Zahir se acercó más de lo habitual y sus dedos rozaron los de Ayla al pasarle una herramienta de jardín. El contacto fue breve, pero electrificante. Ambos se detuvieron, como si el mundo hubiera pausado por un instante. Ayla retiró la mano rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, mientras Zahir la miraba con una mezcla de disculpa y deseo. Sin palabras, se inclinó hacia ella, y antes de que pudiera detenerlo, sus labios se encontraron en un beso intenso, lleno de una necesidad que ninguno había expresado hasta entonces. Para Ayla, fue como despertar de un largo sueño. El miedo seguía allí, pero también una hambre de sentirse viva, de ser vista como algo más que una víctima. Después de ese beso, algo se desató entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. En los días siguientes, Ayla y Zahir comenzaron a pasar más tiempo juntos, explorando una intimidad que era tanto física como emocional. Sus conversaciones eran escasas, pero sus miradas y roces hablaban por ellos. Era como si hubieran encontrado un idioma propio, uno que no necesitaba explicaciones. Ayla sentía que su cuerpo, que durante tanto tiempo había estado tenso y cerrado, comenzaba a relajarse en su presencia, aunque una parte de ella aún temía que esto fuera demasiado bueno para ser real. Zahir, por su parte, cargaba con el peso de saber que su amor por ella podía ser visto como una traición por su familia, pero en esos momentos solo quería protegerla, amarla, hacerla sentir segura. Sin embargo, fuera de la burbuja que habían creado en las colinas de Cádiz, las sombras comenzaron a acercarse. Las criadas que trabajaban en una propiedad cercana y que ocasionalmente veían a Ayla empezaron a murmurar entre ellas, sus voces bajas pero cargadas de juicio cada vez que ella pasaba. Zahir también notó que recibía mensajes de sus hermanos, preguntas veladas sobre dónde estaba y con quién pasaba tanto tiempo. En su interior, sabía que su relación con Ayla no sería aceptada fácilmente, que el apellido que llevaba y el pasado que los unía serían armas que otros usarían en su contra. Pero cuando estaba con ella, esas preocupaciones parecían desvanecerse, reemplazadas por un deseo de construir algo nuevo, algo que nadie pudiera destruir. Ayla, aunque inmersa en los sentimientos que Zahir despertaba en ella,
No podía ignorar por completo el mundo exterior. Cada vez que escuchaba un ruido extraño o veía una mirada furtiva, su instinto de autoprotección regresaba, recordándole que la paz que sentía ahora podía ser temporal. Se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que alguien descubriera lo que estaba creciendo entre ellos, y qué precio tendrían que pagar por eso. En su mente, la felicidad que comenzaba a saborear estaba teñida de miedo. Después de todo lo que había vivido, sabía que el amor, aunque hermoso, podía convertirse en un arma de doble filo. Pero por ahora se permitía aferrarse a los momentos con Zahir, aunque fuera solo por un poco más de tiempo. Zahir también cargaba con sus propios temores, aunque intentaba ocultarlos frente a Ayla. Sabía que sus hermanos no solo desaprobarían su relación, sino que podrían actuar para separarlos, usando la herencia de Ayla como una excusa para desacreditarla aún más. En las noches, mientras ella dormía a su lado, él miraba el techo, preguntándose cómo protegerla de un mundo que parecía decidido a destruirla. Su amor por ella crecía cada día, pero también su determinación de no permitir que nadie le hiciera daño de nuevo, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia. La lucha interna lo desgarraba, pero cada vez que sentía la mano de Ayla sobre la suya, sabía que valía la pena arriesgarlo todo por ella. Ayla comenzaba a redescubrir partes de sí misma que había enterrado durante años, fragmentos de la joven que había sido antes de que su vida se desmoronara. Con Zahir se permitía reír, aunque fuera en voz baja, y soñar con un futuro que no estuviera definido por el dolor. Pero incluso en esos momentos de luz, una sombra persistía en su mente. La sensación de que estaban siendo observados, de que cada gesto de cariño podía ser usado en su contra, no la abandonaba. Quería creer que podían construir algo duradero, algo que resistiera las tormentas que se avecinaban, pero la incertidumbre seguía allí, como un recordatorio de que su pasado siempre encontraría la manera de alcanzarla. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola para enfrentarlo. Mientras su relación se fortalecía, las señales de peligro se hacían más evidentes. Una mañana, Zahir recibió una llamada de uno de sus hermanos, con un tono que apenas disfrazaba la hostilidad al preguntar por su paradero y sus asuntos en España. Ayla, aunque no escuchó la conversación, notó la tensión en su rostro cuando colgó el teléfono, y su corazón se apretó con un presentimiento que no podía ignorar. Ambos sabían que lo que tenían era frágil, un refugio temporal en medio de un mundo que no los dejaría en paz. Pero en ese momento, mientras se miraban en el silencio de la casa, decidieron tácitamente que lucharían por lo que habían encontrado, sin importar el costo, porque después de tanto dolor, el amor que sentían era lo único que les recordaba que todavía estaban vivos. A medida que los días pasaban, Ayla comenzó a notar cambios sutiles pero innegables en su cuerpo. Primero fueron las náuseas matinales, que atribuía al estrés de su nueva realidad con Zahir, pero luego llegó un cansancio profundo que la hacía sentir como si cargara el peso del mundo. Cuando el retraso de su ciclo se hizo evidente, una certeza helada se asentó en su pecho. Estaba embarazada. La mezcla de emociones que la invadió fue abrumadora. Había una chispa de alegría por llevar vida dentro de ella, pero también un miedo paralizante por lo que esto significaba. No podía ignorar las cláusulas del contrato nupcial con Tariq, que estipulaban que un embarazo antes de 1 año de su muerte podía invalidar su herencia, salvo excepciones específicas. La incertidumbre la carcomía. No sabía si esto la liberaría o la arrastraría a una nueva batalla. Ayla decidió guardar el secreto por el momento, incapaz de enfrentar la posibilidad de contárselo a Zahir. Cada vez que lo miraba, sentía un nudo en la garganta. Quería compartir la noticia, ver su reacción, pero el temor a lo que pudiera pasar
la detenía. ¿Y si esto lo alejaba de ella? ¿Y si su familia usaba esta noticia para despojarla de todo, como ya habían intentado antes? En su interior, revivía los años de soledad y lucha, y la idea de perder la frágil felicidad que había encontrado con Zahir era insoportable. Así que se escondía detrás de sonrisas forzadas y excusas vagas para su fatiga, mientras su mente trabajaba sin descanso, buscando una forma de proteger lo que ahora crecía dentro de ella, sin saber si sería posible. Sin embargo, el silencio de Ayla no pasó desapercibido para las personas que la rodeaban. Una de las criadas más antiguas de una propiedad cercana, que había servido a la familia de Tariq durante décadas y ocasionalmente ayudaba en la casa de Ayla, comenzó a observarla con una mirada penetrante. Una tarde, mientras Ayla descansaba en la veranda, la mujer se acercó con pasos lentos y una expresión grave. «Si es un niño, nunca lo dejarán heredar en paz», susurró, su voz cargada de advertencia. Ayla sintió que el aire se le escapaba. No había dicho nada, pero esta mujer parecía saberlo todo. El miedo se apoderó de ella, un miedo que no solo era por sí misma, sino por la vida que aún no había nacido y que ya parecía estar en peligro. Las palabras de la criada resonaron en la mente de Ayla como un eco interminable, alimentando sus peores temores. Sabía que la familia de Zahir no aceptaría fácilmente a un niño, especialmente si era visto como un heredero potencial de una fortuna que ya habían intentado arrebatarle. Cada noche, mientras intentaba dormir, imaginaba escenarios oscuros, juicios, acusaciones, incluso amenazas físicas. La casa que una vez había sido su refugio ahora se sentía como una jaula, con ojos invisibles vigilándola desde todos los ángulos. Quería confiar en Zahir, contarle todo y buscar su protección, pero el peso de las posibles consecuencias la mantenía atrapada en su silencio. La soledad que había sentido durante tantos años regresaba más pesada que nunca, porque ahora no estaba sola, pero se sentía más vulnerable que antes. Zahir, ajeno al secreto de Ayla, comenzó a notar cambios en su comportamiento, aunque no podía identificar exactamente qué los causaba. La veía más distante en ciertos momentos, con una preocupación en los ojos que no lograba disimular del todo. Cada vez que intentaba preguntarle si algo estaba mal, ella desviaba la conversación con una sonrisa frágil que no lo convencía. En su interior, sentía una inquietud creciente. Temía que ella estuviera reconsiderando su relación o que algo del pasado hubiera regresado para atormentarla. Quería protegerla, estar a su lado sin importar qué, pero no podía evitar sentir que algo importante se le escapaba. La frustración lo carcomía, pero también lo impulsaba a estar más cerca de ella, a demostrarle que no la dejaría enfrentar sola lo que fuera que la preocupara. Finalmente, una mañana, Zahir no pudo contener más su inquietud. Mientras compartían un desayuno silencioso, notó cómo Ayla evitaba mirarlo y cómo su mano temblaba ligeramente al sostener la taza. Con voz suave pero firme, le preguntó directamente si algo estaba mal, si había algo que necesitara contarle. Ayla sintió que el mundo se detenía. Quería mentirle, seguir escondiendo la verdad. Pero la sinceridad en los ojos de Zahir rompió sus defensas. Con la voz quebrada, confesó que estaba embarazada, y luego, como si un dique se hubiera roto, le habló de su miedo a perder todo, a perderlo a él, a que su familia usara esto en su contra. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas, mientras esperaba su reacción con el corazón en un puño. Zahir escuchó en silencio, su rostro una mezcla de sorpresa y ternura que Ayla no esperaba. Cuando ella terminó de hablar, él se levantó y la abrazó con una fuerza que parecía prometer que nada ni nadie los separaría. «No estás sola en esto», le dijo.
su voz cargada de emoción. Este niño es nuestro, y haré lo que sea para protegerlos a los dos. Sin embargo, Ayla podía sentir la tensión en su cuerpo, la rabia contenida hacia su propia familia y el peso de saber que esto complicaría todo. Aunque sus palabras eran un bálsamo para su alma, no podían borrar el miedo que seguía latiendo en su interior. Sabía que este amor y ahora esta nueva vida serían un campo de batalla que no podrían evitar. Aunque el abrazo de Zahir le dio a Ayla un momento de alivio, la realidad de su situación pronto regresó con fuerza. Ambos sabían que la noticia de un embarazo no permanecería en secreto por mucho tiempo, especialmente en un entorno donde cada movimiento suyo parecía ser vigilado. Ayla se preguntó cuánto tiempo tendrían antes de que los rumores llegaran a los oídos de la familia de Zahir, y qué medidas tomarían para asegurarse de que este niño no tuviera ningún derecho sobre la herencia de Tariq. La idea de criar a su hijo en un mundo lleno de hostilidad la aterrorizaba, pero también despertaba en ella una determinación que no sabía que tenía. Por primera vez sintió que tenía algo por lo que luchar más allá de sí misma, y eso la asustaba tanto como la fortalecía. Zahir, por su parte, comenzó a trazar planes en su mente, buscando formas de proteger a Ayla y al niño que esperaban. Sabía que su familia no se detendría ante nada para mantener el control de la fortuna de Tariq, y que su relación con Ayla ya era vista como una traición por muchos de ellos. En su interior, la ira hacia su padre y hacia las injusticias que había cometido crecía, pero también su resolución de no permitir que ese legado de crueldad afectara a su nueva familia. Cada noche, mientras Ayla dormía a su lado, él se prometía a sí mismo que encontraría una manera de mantenerlos a salvo, incluso si eso significaba enfrentarse a todos los que compartían su sangre. La batalla que se avecinaba era inevitable, y él estaba dispuesto a pelearla. Ayla y Zahir intentaron mantener un semblante de normalidad en los días que siguieron, pero la tensión era palpable en cada gesto, en cada silencio. Ella se aferraba a los momentos de calma, como cuando Zahir posaba una mano protectora sobre su vientre aún plano, pero incluso esos instantes estaban teñidos de preocupación. Ambos sabían que estaban al borde de un precipicio, que este embarazo, aunque un regalo, también era una bomba de tiempo que podía destruir todo lo que habían construido. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Cádiz, Ayla miraba el horizonte con una mezcla de esperanza y temor, preguntándose si el amor que habían encontrado sería suficiente para soportar las tormentas que se acercaban. La respuesta, lo sabía, no dependía solo de ellos, y eso era lo que más la asustaba. La noticia del embarazo de Ayla no tardó en filtrarse más allá de las paredes de su refugio en Cádiz, como si el aire mismo conspirara para llevar los susurros a oídos no deseados. Pronto, las miradas de las criadas y vecinos se volvieron más agudas, y los rumores comenzaron a correr como fuego en un campo seco. Ayla sentía el peso de esas miradas cada vez que salía al jardín, como si todos estuvieran esperando que ella cometiera un error que pudieran usar en su contra. En su interior, el miedo se mezclaba con una determinación creciente. No permitiría que nadie amenazara a su hijo, incluso si eso significaba enfrentarse a un mundo que siempre la había juzgado. Pero la ansiedad la carcomía, sabiendo que este secreto ahora público traería una tormenta que no estaba segura de poder soportar. Zahir también percibió el cambio en el ambiente, notando cómo los mensajes de sus hermanos se volvían más frecuentes y sus preguntas más incisivas. Ya no se contentaban con insinuaciones, querían saber exactamente qué estaba pasando y por qué él pasaba tanto tiempo lejos de ellos. En una llamada particularmente tensa, uno de sus hermanos mayores le advirtió que no hiciera tonterías que pudieran manchar el nombre de la familia.
Zahir colgó el teléfono con una furia contenida, sabiendo que no podía seguir evitando el inevitable enfrentamiento. En su mente estaba claro que proteger a Ayla y a su hijo significaría trazar una línea en la arena, incluso si eso implicaba perder a su propia familia. La decisión era dolorosa, pero su amor por Ayla lo hacía innegociable. El clímax de la tensión llegó cuando las cuñadas y tías de Zahir comenzaron a aparecer sin previo aviso en una propiedad cercana, una antigua casa de la familia que habían usado como base para visitarlo. Sus llegadas no eran casuales. Venían con preguntas directas, rostros endurecidos y un tono que apenas escondía la acusación. ¿Qué está pasando realmente con esa mujer?, preguntaban, refiriéndose a Ayla con un desprecio que hacía hervir la sangre de Zahir. Ayla, que evitaba cualquier contacto con ellos, podía sentir la hostilidad incluso desde la distancia, y cada visita era un recordatorio de que su paz estaba siendo invadida. En su interior, el temor crecía, no solo por sí misma, sino por el futuro de su hijo, que ya parecía estar en la mira de quienes nunca la habían aceptado. Zahir, cansado de las evasivas y las acusaciones veladas, decidió tomar el toro por los cuernos. Convocó una reunión formal con los miembros más influyentes de su familia en la casa de Gadis, un lugar donde sabía que podría hablar en sus propios términos. Ayla, aunque nerviosa, aceptó quedarse en una habitación apartada durante el encuentro, escuchando desde la distancia con el corazón latiendo con fuerza. Zahir se paró frente a sus hermanos, cuñadas y tías, su postura firme a pesar de la hostilidad que llenaba el aire. Sabía que lo que estaba a punto de decir no solo los sorprendería, sino que desataría una guerra abierta, pero ya no había marcha atrás. Su amor por Ayla y su hijo por nacer lo impulsaban a enfrentarlos sin dudar. Con una voz que no tembló, Zahir soltó la verdad como un trueno en medio de un silencio tenso. Ayla está embarazada. El hijo es mío. Y cualquiera que intente hacerle daño a ella o a esta criatura tendrá que pasar por encima de mí. Las palabras resonaron en la sala, y por un momento nadie habló, como si el impacto los hubiera paralizado. Luego, el caos estalló. Sus hermanos comenzaron a gritar, acusándolo de traición, mientras las tías murmuraban sobre la vergüenza que esto traería a la familia. Zahir no se inmutó. En su interior sentía una calma extraña, como si al declarar su posición hubiera liberado un peso que llevaba años cargando. Pero también sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Ayla, desde su escondite, escuchaba el eco de las voces airadas con el corazón encogido. Cada grito, cada insulto dirigido a Zahir era como un golpe directo a ella. Sabía que su presencia, su hijo, eran vistos como una amenaza, una mancha en un legado que nunca había pedido ser parte. Las lágrimas se deslizaban por su rostro mientras acariciaba su vientre, susurrándole a su hijo que lo protegería sin importar qué. Pero el miedo la envolvía. ¿Hasta dónde llegaría esta familia para eliminarla de la ecuación? ¿Podría Zahir realmente enfrentarlos solo? En ese momento sintió una soledad profunda, a pesar de saber que él estaba luchando por ella, porque la magnitud de la hostilidad que enfrentaban parecía insuperable. Uno de los hermanos mayores de Zahir, con el rostro enrojecido por la ira, señaló con un dedo acusador y lanzó una advertencia que heló el aire. Esto no se quedará así. Esa mujer nunca fue de los nuestros, y ese niño no tendrá nada que ver con nuestra sangre. Las palabras eran más que una amenaza. Eran una declaración de guerra, una promesa de que usarían todo su poder para impedir que Ayla o su hijo tuvieran algún derecho sobre la herencia o el nombre de la familia. Zahir respondió con una mirada de acero, su voz baja pero cargada de determinación. Entonces tendrán que enfrentarme a mí primero.
No heredé los errores de mi padre, pero sí su fuerza, y la usaré para proteger a mi familia. La tensión era palpable, un enfrentamiento que ninguno olvidaría. Las mujeres de la familia, aunque menos vocales, no ocultaron su desdén mientras intercambiaban miradas y susurros. Una de las tías, con una voz cargada de veneno, sugirió que Ayla debía haber manipulado a Zahir, repitiendo los viejos rumores de que era una oportunista que solo buscaba poder. Zahir cortó sus palabras con una mirada que podía haber cortado vidrio, pero el daño estaba hecho. Las semillas de la duda y el desprecio estaban sembradas y él sabía que no sería fácil desarraigarlas. En su interior sentía una mezcla de rabia y cansancio. Amaba a su familia, o al menos a lo que alguna vez había sido, pero no podía permitir que destruyeran lo que había encontrado con Ayla. La división era inevitable, y el precio de su elección comenzaba a hacerse evidente. Después de que la familia se retirara, dejando tras de sí un aire cargado de resentimiento, Zahir fue a buscar a Ayla, quien aún temblaba en la habitación apartada. La encontró con los ojos rojos, pero con una expresión de fortaleza que lo sorprendió. Sin palabras, la abrazó, dejando que el calor de su cuerpo le dijera lo que no podía expresar con palabras, que estaba con ella, sin importar el costo. Ayla, aunque agradecida por su apoyo, no podía evitar sentir que esta batalla estaba lejos de terminar. La hostilidad de su familia era un monstruo con muchos tentáculos, y ella sabía que encontrarían formas de atacarlos incluso desde las sombras. Pero en ese abrazo encontró un refugio temporal, un recordatorio de por qué valía la pena luchar. Mientras la noche caía sobre la casa, Ayla y Zahir se sentaron juntos en silencio, mirando por la ventana como si esperaran ver a sus enemigos regresar en cualquier momento. Ambos sabían que este enfrentamiento era solo la superficie de un conflicto más profundo, uno que involucraría no solo emociones, sino también maniobras legales y sociales que podrían desgastarlos. Zahir apretó la mano de Ayla, sintiendo su temblor, y en su interior renovó su promesa de no dejar que nadie les quitara lo que habían construido. Pero incluso con esa determinación, una duda persistía. ¿Serían lo suficientemente fuertes para resistir todo lo que vendría? La respuesta estaba en el aire, como una tormenta que se acercaba, y ambos sentían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Esa noche, después del enfrentamiento con su familia, Zahir y Ayla se sentaron en la penumbra de su hogar, con las manos entrelazadas, como si ese gesto pudiera anclarlos frente a la tormenta que se avecinaba. Ayla, con la voz apenas audible, confesó un pensamiento que la había atormentado. Deberías odiarme por todo esto, por cómo empezó, por el silencio que guardé tanto tiempo. Zahir la miró con una intensidad que la desarmó, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y amor, y respondió con suavidad. ¿Por qué? Odio al mundo por haberte dado tan poco, y a mi padre por pensar que podía comprarte. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de las heridas que ambos cargaban. En ese momento, Ayla sintió que el pasado, aunque imborrable, no tenía que definir lo que estaban construyendo ahora. Zahir continuó, su voz cargada de una sinceridad que llegaba hasta los huesos. Te elijo, ahora con o sin fortuna, con o sin nombre. Pero quiero que tú también me elijas, no por miedo, no por necesidad, sino por ti. Ayla sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Por primera vez, alguien le ofrecía una elección verdadera, no una imposición. Tocó su vientre donde crecía su hijo, y luego la mano de Zahir, como si quisiera conectar los tres en ese instante. Entonces, sí, susurró, te elijo, pero por mí, por nosotros. El peso de esas palabras era inmenso, una promesa de que a pesar de todo, intentarían forjar un futuro donde el amor no fuera solo una lucha, sino también
un refugio. La noche los envolvió en un silencio esperanzador, aunque ambos sabían que la batalla no había terminado. Mientras tanto, la familia de Zahir no perdió tiempo en actuar. A los pocos días, iniciaron una acción legal para impugnar el testamento de Tariq, argumentando que el embarazo de Ayla violaba las cláusulas de herencia y que su relación con Zahir era una prueba de manipulación. Los documentos llegaron como un golpe seco, llenos de términos fríos y acusaciones que intentaban despojarla de todo. Ayla leyó cada palabra con el corazón encogido, sintiendo que el pasado regresaba para reclamarla una vez más. Pero esta vez no estaba sola. Zahir estaba a su lado, revisando cada línea con una determinación que no dejaba lugar a dudas. En su interior, Ayla sabía que no podía seguir cargando el peso de una fortuna que nunca había querido, y una idea comenzó a formarse en su mente, una que podría liberarla de esta lucha interminable. Tras largas conversaciones con Zahir, Ayla tomó una decisión que sorprendió incluso a sus detractores. Renunciaría voluntariamente a la mayoría de los bienes ligados al nombre de Tariq. Solo conservaría una pequeña propiedad en el sur de Francia, un lugar donde podría empezar de cero, y la antigua vinícola de su familia, el único pedazo de su pasado que deseaba salvar. Esta elección no era solo una estrategia legal, sino un acto de liberación. No quería que su hijo creciera bajo la sombra de una herencia manchada de dolor y traición. Zahir apoyó su decisión sin dudar, aunque sabía que esto significaría vivir con menos recursos. Para él, la verdadera riqueza estaba en la familia que estaban formando, no en el dinero que podían reclamar. La renuncia de Ayla fue un golpe inesperado para la familia de Zahir, que había esperado una lucha prolongada y costosa. Aunque algunos continuaron con murmuraciones y amenazas veladas, la mayoría perdió interés al ver que no había una fortuna significativa por la que pelear. La tensión disminuyó, aunque no desapareció por completo. Ayla y Zahir sabían que siempre habría quienes los mirarían con recelo, esperando cualquier error para atacarlos de nuevo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ayla sintió que había recuperado un pedazo de control sobre su vida, que había elegido su propio camino en lugar de ser arrastrada por las decisiones de otros. Esa sensación, aunque frágil, era un triunfo que no podía ignorar. Con la batalla legal parcialmente resuelta, Zahir y Ayla comenzaron a planear su futuro lejos de las sombras del pasado. Decidieron mudarse a la propiedad en el sur de Francia, un lugar apartado donde podrían criar a su hijo en paz, lejos de las miradas hostiles y los recuerdos dolorosos. El traslado no fue fácil. Cada caja que empacaban era un recordatorio de lo que dejaban atrás, pero también un paso hacia algo nuevo. Ayla sentía una mezcla de nervios y esperanza, mientras imaginaba una vida más tranquila, una donde su hijo pudiera crecer sin el peso de las historias que habían marcado su propia existencia. Zahir, a su lado, compartía ese anhelo, dispuesto a trabajar por un futuro donde el amor fuera más fuerte que cualquier herencia o apellido. En Francia, la vida comenzó a tomar un ritmo diferente para Ayla y Zahir. La casa, aunque modesta, estaba rodeada de campos verdes y un silencio que sanaba el alma. Ayla pasaba las mañanas caminando por los senderos cercanos, sintiendo el aire fresco en su rostro mientras su embarazo avanzaba, y por primera vez en años se permitió soñar con días llenos de risas. Zahir trabajaba en la vinícola que habían recuperado, no por ambición, sino por honrar el pasado de Ayla, transformándolo en algo puro y nuevo. Aunque el miedo a que su paz fuera interrumpida nunca desaparecía del todo, cada día que pasaban juntos era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro de una vida que habían elegido, construir desde cero,
Ayla, al mirarse al espejo y ver su vientre crecer, sentía una conexión profunda con la vida que llevaba dentro, pero también con la mujer que estaba volviendo a ser. Las cicatrices del pasado no habían desaparecido, pero ahora las veía como marcas de resistencia, no de derrota. Con Zahir a su lado, aprendía a confiar de nuevo, a permitirse momentos de vulnerabilidad sin temor a ser destruida. Sabía que el mundo exterior podía seguir juzgándola, que la familia de Zahir podría reaparecer con nuevas amenazas, pero en ese rincón de Francia, rodeada de campos y silencio, sentía que tenía algo por lo que valía la pena luchar. Su hijo, su amor, su nueva vida, todo era un recordatorio de que había sobrevivido para llegar hasta aquí. Zahir, mientras tanto, encontraba en esta nueva vida un propósito que nunca había tenido. Cada esfuerzo que ponía en la vinícola, cada noche que pasaba junto a Ayla, era una forma de redimirse, no solo por los errores de su padre, sino por las dudas que alguna vez tuvo sobre ella. Sentía un amor feroz por el hijo que pronto llegaría, un deseo de protegerlo de las sombras que habían perseguido a sus padres. Aunque sabía que la paz que disfrutaban era frágil, estaba decidido a defenderla con todo lo que tenía. Miraba a Ayla con una admiración que no podía expresar con palabras, agradecido por la fuerza que ella había mostrado y por la oportunidad de construir algo verdadero a su lado, algo que ningún apellido ni fortuna podría empañar. A medida que el embarazo de Ayla avanzaba, ambos se preparaban para la llegada de su hijo con una mezcla de emoción y nerviosismo. No sabían si sería un camino fácil. El mundo había demostrado ser cruel con ellos más veces de las que podían contar. Pero mientras decoraban una pequeña habitación con colores suaves y planeaban un futuro lleno de pequeñas alegrías, sentían que estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. El pasado no había desaparecido y tal vez nunca lo haría, pero ahora tenían algo más fuerte, una familia que habían elegido, un amor que habían peleado por construir y una esperanza que, aunque tenue, brillaba con la promesa de un mañana mejor, uno que ellos mismos escribirían. Los meses pasaron con una lentitud dulce en el sur de Francia, donde Ayla y Zahir esperaban la llegada de su hijo con una mezcla de ansiedad y alegría. La casa, antes un simple refugio, se transformó en un hogar lleno de pequeños detalles. Una cuna hecha a mano por Zahir, mantas tejidas por Ayla en las noches tranquilas y dibujos de viñedos que colgaban en las paredes como un recordatorio de su pasado redimido. Ayla sentía cada movimiento del bebé con una sonrisa que no podía contener, y aunque el temor a las sombras del pasado nunca desaparecía del todo, lo enfrentaba con una fuerza que crecía cada día. Zahir, a su lado, trabajaba incansablemente en la vinícola, no por ambición, sino por construir algo sólido para su familia, algo que no estuviera manchado por las decisiones de otros. Una fresca mañana de primavera, después de una noche llena de contracciones, Ayla dio a luz a un niño sano en un pequeño hospital local. Cuando lo sostuvieron por primera vez, con sus diminutas manos aferrándose a sus dedos, ambos sintieron que el mundo entero se detenía. Lo llamaron Gabriel, un nombre que simbolizaba fuerza y esperanza, un faro en medio de las tormentas que habían enfrentado. Ayla miró a su hijo con lágrimas de alegría, sintiendo que todo el dolor, todo el sacrificio, había valido la pena para llegar a este momento. Zahir, con los ojos brillando de emoción, besó la frente de Ayla y luego la de Gabriel, prometiendo en silencio que nunca dejaría que nada les hiciera daño. En ese instante eran una familia, completa y unida, más allá de cualquier apellido o legado. Los primeros días con Gabriel fueron un torbellino de emociones y aprendizajes. Las noches sin dormir se mezclaban con risas suaves ante cada pequeño gesto del bebé, y aunque el cansancio era abrumador, también era un recordatorio constante de lo que habían ganado. Ayla,
que durante tanto tiempo había temido no ser capaz de sentir alegría pura, encontró en la sonrisa de su hijo una razón para seguir adelante cada día. Zahir, que había crecido en un mundo de intrigas y traiciones, descubrió una paz profunda al sostener a Gabriel, como si el niño borrara las sombras de su propio pasado. Juntos aprendían a ser padres, a ser una pareja que no solo sobrevivía, sino que florecía a pesar de todo lo que habían enfrentado. Con el tiempo, la vinícola comenzó a prosperar bajo el cuidado de Zahir, convirtiéndose en un símbolo de su nueva vida. No era una operación masiva, pero sí suficiente para sostenerlos, y cada botella que producían llevaba un pedazo de la historia de Ayla, un homenaje a los viñedos de su infancia que habían sido el inicio de tanto dolor y ahora representaban redención. Ayla ayudaba cuando podía, llevando a Gabriel en un portabebés mientras caminaba entre las vides, y en esos momentos sentía que había cerrado un círculo, que había transformado una maldición en una bendición. La comunidad local, al principio cautelosa, comenzó a aceptarlos, ofreciendo sonrisas y pequeños gestos de amistad que llenaban a Ayla de una calidez que no había sentido en años. Aunque la paz parecía haberse asentado en sus vidas, Ayla y Zahir nunca bajaron del todo la guardia. Sabían que la familia de Zahir podría reaparecer, que los rumores y las acusaciones siempre serían una posibilidad, pero también sabían que ya no eran las mismas personas que habían sido al principio de su historia. Habían aprendido a enfrentarse al mundo, a protegerse mutuamente y a priorizar lo que realmente importaba. En las noches, mientras Gabriel dormía entre ellos, hablaban en susurros sobre el futuro, sobre cómo criarían a su hijo con amor y verdad, enseñándole a no temer su pasado, sino a aprender de él. Esa promesa silenciosa era su mayor fortaleza, un escudo contra cualquier amenaza que pudiera venir. Un año después del nacimiento de Gabriel, Ayla recibió una carta inesperada de su madre, la primera en casi una década. Sus manos temblaron al abrirla, temiendo que trajera más dolor, pero en lugar de eso, encontró palabras de arrepentimiento y amor, un pedido de perdón por el silencio y por las decisiones que habían llevado a su sufrimiento. Las lágrimas cayeron mientras leía, pero no eran solo de tristeza, sino de alivio. Una parte de ella siempre había deseado este reencuentro, esta oportunidad de sanar. Con el apoyo de Zahir, respondió a la carta, no con resentimiento, sino con la esperanza de reconectar, de mostrarle a su madre quién era ahora y la familia que había construido. Ese gesto fue otro paso hacia la curación, un puente hacia un pasado que podía ser perdonado, aunque no olvidado. A medida que Gabriel crecía, Ayla y Zahir lo veían explorar el mundo con una curiosidad que los llenaba de orgullo. Cada paso torpe, cada palabra balbuceada, era un recordatorio de que la vida seguía adelante, que el dolor no había ganado. En los días soleados, lo llevaban a los campos, dejándolo correr entre las vides mientras reían juntos, y en esos momentos, Ayla sentía que había encontrado la libertad que tanto había anhelado. No era una libertad perfecta, las cicatrices seguían allí, tanto en su corazón como en el de Zahir, pero era suficiente. Habían transformado su historia en algo hermoso, y eso era más de lo que Ayla había soñado posible cuando todo comenzó. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos dorados, Ayla y Zahir se sentaron en la veranda de su casa, con Gabriel jugando a sus pies. No necesitaban muchas palabras. Sus miradas decían todo lo que había que decir. Habían pasado por el fuego y habían salido juntos, no intactos, pero más fuertes. Ayla apoyó la cabeza en el hombro de Zahir, sintiendo el calor de su presencia, y por primera vez en mucho tiempo no pensó en el pasado, ni en el futuro, solo en el ahora.
Ese momento con su familia a su lado era todo lo que necesitaba, una paz ganada con sudor y lágrimas, pero que valía cada segundo de la lucha. Con el tiempo, su historia comenzó a desvanecerse de los titulares y los rumores, reemplazada por la tranquila rutina de una vida sencilla. La familia de Zair, al no encontrar nada más por lo que pelear, se retiró a sus propias vidas, dejando a Ayla y Zair en una paz que, aunque vigilante, era real. Ellos no buscaban grandes fortunas ni reconocimiento. Su ambición era criar a Gabriel con amor, expandir su pequeña vinícola y vivir cada día como un regalo. Las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, pero se convirtieron en parte de su historia, un recordatorio de lo lejos que habían llegado y de lo mucho que habían aprendido sobre el amor, la resistencia y el perdón. Finalmente, mientras los años pasaban y Gabriel crecía rodeado de viñedos y risas, Ayla y Zair supieron que habían encontrado su lugar en el mundo. No era el final de todos los desafíos. La vida siempre traería nuevas pruebas, pero estaban juntos, y eso era suficiente. En cada botella de vino que producían, en cada abrazo que compartían, en cada sueño que planeaban para su hijo, había una promesa de seguir adelante, de no dejar que el pasado los definiera. Habían comenzado de nuevo, y aunque el camino había sido largo y doloroso, el amor que habían construido era su mayor triunfo, un testimonio de que incluso, después de la oscuridad más profunda, siempre había espacio para un nuevo amanecer.